Hoy hablaremos de transformadores. 2, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Hoy hablaremos de transformadores y para hablar de transformadores tenemos que hablar o empezar hablando de bobinas. La bobina, ¿qué es una bobina? Es un componente pasivo. Son dos terminales que tienen un flujo de magnetismo si se le aplica corriente en ella. Es decir, que una bobina es un conjunto de vuelta o de espiral de un material conductor. Si nosotros podemos ver aquí en esta imagen, las dos primeras son dos bobinas. Ven que tenemos dos terminales y los dos terminales de un conjunto de vueltas. Puede ser en una forma, puede ser en otra, pero es un conjunto de vueltas de un material conductor que tiene los dos terminales. Si nosotros le aplicamos, según su definición, corriente eléctrica en esos terminales, se produce un flujo de magnetismo en esa bobina. ¿Cómo está relacionado con los transformadores? Es que los transformadores tienen precisamente dos bobinas. Eso se llaman bobina primaria o bobina secundaria. La bobina primaria o devanado primario y la bobina secundaria o devanado secundario. Habitualmente las bobinas se usan en los circuitos eléctricos para disipar calor, para evitar las interferencias de ruido. Ese es el uso primario que se le da. En los transformadores se usa para poder transmitir la corriente eléctrica a través del magnetismo. Se genera corriente eléctrica, se le aplica corriente eléctrica a través de sus terminales a la bobina primaria. Esta a través de un núcleo. Ese núcleo es de material ferroso, es decir, un material también conductor, la transmite a la bobina secundaria. Por lo tanto, eso que ingresó en la bobina primaria o en el devanado primario va a generar un campo magnético que va a transmitir la corriente eléctrica a la bobina secundaria y por sus terminales va a salir diferente tensión. Los transformadores, no transforman tipos de corriente eléctrica. No transforman tipos de corriente eléctrica. Un transformador es un componente eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. Es decir, permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Está claro? No transforma tipos de energía. No entra corriente alterna, sale corriente continua. No entra corriente continua, sale corriente alterna. No. Entra corriente alterna, sale corriente alterna. Lo que varía, aumenta o disminuye según el tipo de transformador es la tensión eléctrica. ¿Cómo y de qué manera? Es con respecto a la cantidad de vuelta que tenga la bobina primaria y la cantidad de vuelta que tenga la bobina secundaria. Dice que esa transformación es directamente proporcional entre las vueltas o espiras de la bobina primaria y la bobina secundaria. Si ustedes ven en los gráficos, acá tenemos un transformador con un número grande de vueltas en la bobina primaria y un número mucho menor en la bobina secundaria. Esto así será un transformador
que estaría disminuyendo la tensión. Acá en el otro dibujo tenemos una X cantidad de vueltas en la bobina primaria y un número mucho mayor en la bobina secundaria. Quiere decir que esto estaría elevando la tensión. Como es directamente proporcional, el primero sería un transformador reductor, es decir, que está reduciendo. Si nosotros tenemos, en esta tenemos 100 vueltas y en la bobina secundaria tenemos 50 vueltas, 50 a 100 es el 50%. Por lo tanto, si en la bobina primaria entran 220 voltios, en la bobina secundaria, como es el 50% de la primaria, va a salir 110. ¿Se entiende? Por el lado contrario, si invertimos y en la bobina primaria le ponemos o le ingresamos 110 voltios, como en la bobina secundaria las vueltas son el doble, me estaría duplicando ese voltaje y por lo tanto sería un transformador elevador. ¿Está claro? No solamente tienen que ver las vueltas de las bobinas, sino que también tiene que ver el calibre o el grosor del alambre que se utiliza, el tipo de alambre que se utiliza en las dos bobinas, y de esa manera poder ver, pero en reglas generales, el que tiene mayor vuelta en la bobina primaria y menor cantidad de vuelta en la bobina secundaria es un transformador reductor. Está reduciendo el voltaje. Caso contrario, cuando tiene menor cantidad en la bobina primaria y mayor cantidad o el doble en la bobina secundaria, estamos hablando de un transformador elevador. Así podemos tener transformadores. Con los años y la tecnología ha estado construyendo distintos tipos de transformadores y cada vez más pequeños, con las mismas prestaciones o mejores prestaciones, pero con un tamaño de un poco más reducido. Nosotros tenemos acá diferentes transformadores. Por ejemplo, en un transformador pueden tener múltiples salidas, es decir, un solo ingreso, pero tener varias bobinas secundarias que me permitirían tener varios voltajes de salida. Los transformadores cumplen dentro de las fuentes de alimentación de la PC, por ejemplo, la transformación. Es decir, que nosotros cuando enchufamos, por decirlo de alguna manera, la fuente de alimentación a la red domiciliaria, estaríamos conectándola a 220 voltios de corriente alterna. Pero ¿qué pasa? Nosotros, después que pasó la protección, es decir, que cubrió o cubre cualquier peligro, cualquier amenaza que puede provocarle al circuito, provocar en el circuito, tenemos que agarrar y disminuir ese voltaje, porque en las computadoras no trabajamos con ese voltaje con 220 voltios. Y para eso se usan los transformadores para poder reducir, por ejemplo, de 220 voltios a 32 o 24 voltios, pero siempre de corriente alterna. Por eso es una parte tan fundamental dentro de la fuente de alimentación. Si ustedes ven en el gráfico, ven que a medida que disminuye el voltaje, aumenta la intensidad.
Si ustedes ven que, por ejemplo, acá en el gráfico vemos que ingresan 1000 voltios a 2 amperes y salen 300 voltios a 10 amperes. Lo mismo a una situación inversa, vemos que en la bobina primaria entran 100 voltios a 10 amperes y en la bobina secundaria salen 400 voltios pero a 25 amperes. De esa manera, lo que nosotros reducimos en voltaje lo estamos aumentando en intensidad, y lo que nosotros aumentamos en voltaje lo estamos perdiendo en intensidad. Nosotros vemos este tipo de transformadores en la construcción de las fuentes y que es muy necesario a la hora de poder disminuir la tensión de la red domiciliaria. Desde ya, muchísimas gracias y los vemos en el próximo video.